Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación del miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y amigo mío, Fernando Fernández. Fernando, un placer. Willy? Gracias por tenerme Siempre, de nuevo esto acá. es tuyo aquí, Fernando. Mira, ayer el comité político de tu partido se reunió sorpresivamente rápido. En un fin de semana resolvieron eso. ¿Cómo tú evalúas la reunión? Yo creo que fue una reunión de distensión. He oído comentarios de que hubo debates y todo eso, pero eso es normal. Los resultados dicen que la reunión fue aceptable, fue buena. A mí me gustó. La noticia principal de la reunión es dejar en libertad a los congresistas, eso es lo que yo interpreto, para que expongan o voten por la posición que más le acomode sobre la ley de partidos. Sí. ¿Cómo tú lo evalúas? Bueno, yo digo que eso es una decisión más inteligente que la de los 5 juristas. Porque si bien es cierto que traslada el problema interno a un escenario de Estado, no es menos cierto que es un escenario válido porque los congresistas son los que deben tomar libremente la decisión de si se hace una cosa o se hace la otra. Que el comité político del partido no pudiera llegar internamente a un acuerdo deja mucho que desear, pero la salida fue una salida honorable. ¿Por qué tú crees que el comité político no pudo lograr una salida propia? Porque hay situaciones internas que lo impiden. Hay un forcejeo de poder dentro del PLD. Eso no es de ahora y todo el mundo lo sabe. Pero repito, la salida no es mala. Pero llama la atención que no se impusieran las fuerzas del danilismo porque en política... Que quedaron como reflexivas. En política ninguna línea es recta. Hay un factor que se llama tiempo, que va debilitando las posiciones de Danilo Medina. Eso es innegable. Y entonces ese factor tiempo, si usted lo deja correr más allá de lo prudente, entonces usted va a terminar perdiéndolo todo. A pesar de que mucha gente destacó ayer lunes la reunión del comité político como noticia principal, eso yo no lo tomé mucho en cuenta, debido a que en realidad el comité político para mí es un eufemismo. El comité político son Danilo y Leonel. La noticia que yo destaqué fue la del Fondo Monetario Internacional, su presencia en República Dominicana y la posición del gobierno. Aquí lo critiqué, que más que posición parecía un acto de cobardía al momento de decir que es una visita rutinaria del Fondo Monetario Internacional y que coincidencialmente esa visita rutinaria planteaba que República Dominicana tenía que reforzar su base tributaria, ampliar la base tributaria. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Realmente las visitas son rutinarias, las visitas del fondo, porque desde que un país se mete a vender bonos en la arena internacional, obviamente hay alguien que tiene que estar supervisando de que las cosas económicas y financieras en ese país funcionen de manera adecuada, de manera que se pueda garantizar que esos bonos tienen un respaldo monetario adecuado. Más que llamar la atención sobre el hecho de ampliar la base de recaudaciones, que eso siempre se ha recomendado, el fondo lo que está haciendo es retomando ese punto. Todo el mundo sabe que aquí se ha pospuesto ya por 3 años una reforma fiscal. Y ahora lo que parece es que el gobierno ha decidido que la reforma la haga el que viene atrás de él. ¿Y tú crees que el gobierno va a llegar al 20 si no hace esa reforma? Parece que tiene como misión eso. 54.7% del Producto Interno Bruto comprometido, escalada de inflación producto de la devaluación, que ya anda ayer estaba, yo no lo he visto hoy, a 48.61.
Y eso es lo que sale en la prensa. Realmente aquí Cuéntanos lo que no sale. La moneda se está vendiendo a 48.90, ya 48.95. Yo incluso tuiteé que iba a estar en la primera semana de febrero en los 50. Sí, bueno, eso, 49, según las 50. estimaciones del Ministerio de Hacienda, me parece, ellos calculan para febrero o marzo que haya cruzado la barrera de los 50. Sí, sí. Ese impacto, tanto para el gobierno como para tu partido, ¿qué efecto tiene? Yo hace un tiempo venía diciendo que lo único que nos faltaba en el escenario era una crisis económica. Y nosotros estamos a las puertas de ella. Las señales son claras. Cuando usted ve que el año pasado, a la altura del mes de octubre, cuando el banco celebra su aniversario, el gobernador del Banco Central no podía decir cuánto había crecido la economía en los 3 meses anteriores. Usted tiene que saber que hay un problema. Cuando usted ve que desde el mes de julio hasta diciembre incluso, el Ministerio de Hacienda no decía cuánto se había recaudado, usted tiene que darse cuenta que hay un problema. Cuando usted ve que el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos llama la atención sobre la transparencia dentro del Ministerio de Hacienda, usted tiene que saber que hay un problema en el ámbito económico. Es decir, hay señales demasiado obvias. ¿Pero por qué? Fíjate algo, a mí me preocupa las declaraciones del fondo de ampliar la base tributaria, porque un país que coseche recolecciones, que coseche récords en impuestos internos y en aduanas, como han enunciado sus directores, no debería estar planteándose una reforma, ampliar la base. Si estamos recolectando en impuestos más que nunca antes, supuestamente, ¿por qué hay que ampliar la base? Porque es un supuesto. Es un supuesto. Cuando la moneda cambia de valor, las recaudaciones en las instituciones recaudadoras aumentan, porque los cálculos se hacen en dólares. Entonces usted no puede llevarse de eso. En la Dirección General de Aduanas, por ejemplo, se dejaron de recaudar casi 6.000 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Y con todo eso hizo récord? Sobre lo que estaba planificado. Lo que pasa es que ese récord del que hablan es un récord que se produce por crecimiento vegetativo. Es decir, obviamente las recaudaciones de este año van a ser superiores a las del año pasado, porque hay un crecimiento vegetativo en la economía. Hay inflación, hay aumento de la tasa, todo eso genera una recaudación superior a la anterior. Ahora, el plan de recaudación no se cumplió. Y entonces ahí es donde cuando en Estados Unidos se hace una proyección, el Estado hace una proyección de crecer 2.1% y se crece 1.9%, hay un problema. Pero explícame algo, ¿el gobierno está grabando lo que tiene que grabar o no? Porque yo no creo que la población, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos comerciantes soporten más el peso de las recaudaciones, porque como que todo va dirigido ahí. No, si el problema fundamental viene porque está aumentando la evasión. Eso es. ¿La evasión obvio. de qué? La evasión. Es decir, no estamos... No se puede recaudar si usted evade. Y usted no puede pagar sus impuestos si la economía tiene problemas. Y apenas hace unas semanas el gobernador del Banco Central finalmente admitió que pasamos por una situación difícil. ¿Qué dijo el gobernador? Él dijo exactamente eso. Y entonces hizo una proyección que para mí fue risible. Porque usted como gobernador, imagínese que Ben Bernanke o cualquiera de los allá en la Alan Crispan, o cualquiera de ellos. O la señora esta que está ahí. Se le hubiera ocurrido decir o proyectar que en el año 2018 la economía norteamericana tendrá metas inimaginables. ¿Qué significa eso económicamente? ¿Qué concepto, en qué texto de economía figura ese concepto de metas inimaginables? Puede tener dos vertientes, o para arriba o para abajo. Es que eso nada más es incertidumbre. Sí. Si el gobernador del Banco Central tiene la incertidumbre, no tiene ni idea. Que no tiene ni idea de lo que va a pasar con la economía, hay problemas. Lo que él debió decir es la economía dominicana demostró que está sólida. En este año esperamos un crecimiento de tanto por ciento, pero no lo puede decir. Fernando, ¿y qué ha cambiado
tanto desde 3, 4 años atrás, donde se notaba que la República Dominicana iba en curso. ¿Qué es lo que se ha hecho diferente? Bueno, yo creo que hay dos factores. Hay un factor interno, obviamente, y hay un factor externo. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos está cambiando las reglas del juego económico a nivel global. Sí. Eso lo conoce todo el mundo, por lo menos todo el que está atento a lo que son las políticas de los Estados Unidos. Y ante ese escenario, la República Dominicana no ha tomado previsión, no se ha preparado. Déjame hacerte un paréntesis. Parece que Donald Trump va gradual es decir, él no va a cumplir sus promesas de campaña todas al mismo tiempo, pero una que sí nos debe poner a pensar es los requerimientos estrictos para tratar de restringir o degradar la cantidad de dinero que sale de los Estados Unidos vía remesa. Bueno, él está tomando medidas. Donald Trump lo que más sabe es de hacer negocios. Sí. Y él está tomando medidas que van a fortalecer la economía norteamericana, pero eso tiene un precio para el resto del mundo, incluso político para los mismos Estados Unidos. Hay que ver en qué va a terminar. Yo he venido hablando, por ejemplo, del asunto de las bolsas de valores. La expectativa que ha creado, las decisiones y la firmeza con que Trump está manejando sus cosas fueron tan grandes que el índice Dow Jones subió por lo encima de los 26,000 puntos. Nunca había llegado ahí en la historia. Entonces, obviamente que ahí hay parte de una expectativa más allá de lo que los hechos respaldan. Esa expectativa se llama especulación. Burbuja. Sí. Entonces las burbujas explotan y está explotando una ahora precisamente. Eso es en el campo externo. Pero independientemente de eso, la economía norteamericana está tomando ribetes de fortalecimiento, eso es indudable, pero tiene un precio y ese precio lo van a pagar otras economías, dentro de esas la de la República Dominicana. El gobierno no se ha preparado para ese escenario que ya está en marcha, porque lo único que ha podido hacer, y lo ha hecho a empujones prácticamente, es tomar 32 empresarios y nombrarlo en una comisión y ya, problema de competitividad. Pero eso no resuelve el problema. El problema es de visión de largo plazo. Y como visión de largo plazo, tiene que llamar a las fuerzas internas, sentarse con ellas y hacer un plan, dentro del cual debe estar esta contingencia, que son los Estados Unidos. Pero eso es en el plano, el factor externo. Tú hablaste de factor externo. El presidente está dedicando demasiado tiempo de Estado a cosas que son ahora mismo irrelevantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, cuando un presidente se mueve a un campo a hablar con gente para entregarle 5 millones de pesos, eso es irrelevante en una economía que necesita crecer. Eso es irrelevante. Y es tan irrelevante que si usted toma las estadísticas del área, por ejemplo, de agricultura, que es donde él dice que está, usted se da cuenta que las siembras, los territorios sembrados, las tareas de tierra que se han sembrado en estos últimos 4 años están disminuyendo. Y eso se manifiesta en el comportamiento anual de ese sector. Incluso si no fuera así, si estuvieran aumentando, eso no va a salvar la economía dominicana del colapso. Entonces tienen que buscarse medidas más radicales, medidas más efectivas. Pero ¿cómo que del colapso? ¿Es para ahí que vamos? Lamentablemente yo siento que sí. Yo siento que sí. ¿Por qué no se aplican las mismas políticas que aplicó? Por ejemplo, ellos están a tiempo. ¿Usted quiere una medida de eso? Sí. Por ejemplo, esas migraciones descontroladas a través de la frontera significan que hay un vecino que está metido en problemas muy serios. Pero también significa que hay un país que no está dándose cuenta de eso. Y eso en algún momento va a tener repercusiones económicas fuertes, porque cada empleo que consigue un ciudadano extranjero dentro de la República Dominicana es un empleo que pierde un dominicano. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, un escenario como el de Villa Tapia? ¿Qué fue lo que pasó en Villa Tapia? Bueno, en Villa Tapia agarraron y delante del busto de Duarte plantaron
una bandera haitiana. Y eso nada más son síntomas. Okay. Cuando esas masas... ¿Por qué está metida Europa en problemas con la migración de los países árabes? ¿Por qué? Porque eso es la pobreza. Están importándole pobreza. Y la pobreza genera demandas sociales, genera demandas económicas, genera políticas, y todo eso tiene un costo para las economías locales. Entonces, nosotros vamos a pagar un precio por esa migración descontrolada. ¿Tú crees que ahora están llegando más haitianos que nunca? Más que nunca. Y no ese es el problema. El problema es que no estamos preparados para recibirlos, porque no estamos ni siquiera preparados para responderle a nuestra juventud. Sí, pero tú dices, tú dices que ese no es el problema es ese. El problema migratorio es ese. No, el problema es que desde el gobierno nos estamos haciendo de la vista gorda con esa situación. Desde el gobierno estamos creyendo que hablar de juventud y decir que la juventud tiene, que la juventud tiene, es una solución a los problemas de la juventud dominicana. No, eso no es así. Eso no es así. Aquí, los jóvenes dominicanos en esos barrios no quieren que usted les siga hablando tonterías. Ellos necesitan acciones porque ellos necesitan empleo, necesitan comer, necesitan llevar a su novia al cine, necesitan ponerse unos zapatos decentes, necesitan tener condiciones materiales de existencia, que los seres humanos en el siglo XXI ya no deben estar peleando por ellas. Entonces, si esa es la situación de nuestra juventud y usted lo que le ofrece es sacarlos de sitios para ponerlos en el gobierno, usted está tomando medidas equivocadas. Usted lo que está haciendo es demagogo. Esa es la realidad. Perdón, si yo te dijera hoy lo que te voy a decir ahora, yo quiero que tú me digas qué tú sientes. Corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Decepción. ¿Así? Decepción. Usted me preguntó qué yo sentí. Sí, ahí mismo. Sí. Porque yo realmente quiero que corrijamos lo que está mal. Yo quiero eso. Yo quiero que continuemos lo que está bien. Y yo quiero que hagamos algo grande con el país, que sea importante, que sea trascendente, que nos ayude a sobrevivir como nación, pero a vivir también con dignidad. Y yo no quiero que eso ocurra dentro de 1000 años, yo quiero que ocurra ya. Y si no se puede ya, yo quiero que por lo menos nos demos cuenta de que estamos trabajando en esa dirección. Y entonces yo no veo eso. Si yo te dijera que el hecho más trascendente en términos económicos y con un impacto social y político, que tal vez es el hecho que ha hecho, valga la redundancia, que tu partido se mantenga en el poder, es el hecho de que por primera vez en la historia de la República Dominicana, en el 2004 hasta el 2006, se revirtió la tendencia devaluativa del peso y se apreció la moneda nacional a un punto que de 60 llegó hasta el 26. ¿Qué tú me dices? Yo digo que el resultado, que eso es resultado de que hubo un ser humano que con una edad creo de 68 años se sentó, pensó en un proyecto político y dejó atrás un partido que para él, en su íntima convicción, ya no significaba lo que el pueblo necesitaba. Es decir, hubo un líder político, se llama Juan Bosch, que puso por encima de su interés, porque tenía 68 años y él no sabía cuántos años más iba a durar. Sí. Puso por encima de su interés personal el interés colectivo, el interés nacional, y dijo, yo necesito dejarle una herramienta política al país con la que se pueda defender, porque lo que hay ya no sirve. Entonces, si nosotros... Pero yo te estoy hablando del 2004, no del 62. Bueno, pero eso ocurrió en el 73. Pero esa visión estratégica de don Juan es lo que hasta ahora nos ha hecho sobrevivir este tiempo. Nosotros necesitamos políticos que piensen estratégicamente, que no piensen en ellos, sino en el que viene. Que no piensen cómo yo voy a gobernar para quedarme, sino cómo yo voy a gobernar para que el que viene lo haga mejor que yo. El impacto del dólar sobre República Dominicana para tu partido es demoledor. ¿Por qué no se... Sí, pero en términos políticos, en términos económicos, ya tú lo estás sufriendo al momento de pagar una tarjeta de crédito en dólares.
¿por qué no se aplican las mismas políticas que Leonel aplicó en el 2004 con fines de revalorizar el peso dominicano? En cada momento, el gobernante de turno hace compromisos con los sectores, con los poderes fácticos. Quizás los poderes fácticos con lo que se ha hecho compromisos Danilo no son los mismos que con lo que hizo compromiso Leonel. Quizás es eso. Eso tendrá que decirlo el presidente en su momento, si lo va a decir. Yo, por ejemplo, estoy a la expectativa de lo que él va a decir el próximo 27 de febrero. ¿Qué tú esperas que diga? ¿O qué esperas que no diga? Yo estoy a la expectativa de eso, porque yo no sé qué él puede decir que pueda convencer a los demás de que tenemos el rumbo adecuado. Sí, yo creo que él no tiene agenda. O sea, si yo fuera él ahora mismo, yo me viera sin agenda, porque yo miro atrás y digo, pero póngase nada más a pensar que hace apenas año y medio Danilo tomó posesión de un nuevo gobierno. Y en ese año y medio nosotros no hemos visto nada más que escándalos. Sí. Y entonces con la agravante de que todos los escándalos han salido desde Palacio. No, el de la ONSA, ¿no? El de la ONSA no salió directamente de Palacio, pero los ejemplos que copió fueron de ahí. Sí. Mire, por ejemplo, ayer, el mundo parecía a la expectativa de esa reunión del comité político. Parecía el mundo a la expectativa de eso. ¿Y todo por qué? Bueno, porque hay una situación, o había una situación, de indefinición de nuestro partido con relación a si primarias abiertas o primarias cerradas. ¿De dónde salió ese problema? Porque ese problema no estaba en la agenda nacional. Ese problema salió de Palacio. Sí. Entonces todo el mundo está girando en torno a un problema que creó el mismo gobierno. Así no puede ser. Un gobierno está hecho para gobernar y para manejar la economía de la mejor manera posible y para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no para mantenerlo en zozobra. Entonces eso es lo que está pasando y yo no sé quién está asesorando a mi hermano, mi compañero y mi querido amigo o ex amigo Danilo Medina. ¿Cómo que amigo o ex amigo? Bueno, yo no sé porque... yo digo ex amigo. Yo... En mi caso. Porque él me resisto, parece que es vengativo. Yo me resisto a perder ese entusiasmo o esos años, ¿verdad?, que yo dediqué de entusiasmo a trabajar con él. Yo te vi leí un Twitter tuyo hace unos días que tú decías que te dijeron o que te mandó a decir un amigo importante de Palacio o dirigente muy alto del PLD. Sí. Que tú perdiste tu trabajo por estarle cayendo atrás a otro o algo por el estilo. Que eran celos políticos con otro político. Sí, algo así parecido. Entre tú y yo, ¿a quién fue? ¿Quién fue que dijo eso? ¿O no, ¿quién te dijo que él lo dijo? Yo no puedo decir eso porque metería en problemas a un par de gente. Asistentes de él. A un par de personas. ¿Que son asistentes de él? ¿Que son asistentes de él? No voy a decir, o sea, no es prudente que yo diga eso. Pero mire, déjame decirte que yo tenía Faña ayer aquí. Ajá. Y entonces él dijo que Danilo y que José Ramón y que el de Agricultura. Y yo digo, pero Danilo no va a tener eso. Y me dice, sí, me lo dijo una persona, dije que se juntaron 11 personas. Y yo le dije, fue Montalvo. Y entonces, yo no te voy a decir, pero le digo, pero... No, lo que pasa es que, mire, uno tiene que estar preparado. Porque en la política no solamente se maneja el concepto y la idea política, hay, sobre todo en sociedades como la nuestra, don Juan ya lo decía, el chisme es un elemento terrible dentro de incluso dentro de los parámetros que toman los presidentes para tomar decisiones. Pero es que tú le estás buscando al que te dijo eso una cosa. Yo te hice esa pregunta y tú debiste rebotarla porque entonces ahora Danilo ve este programa. Va a estar mosca con lo que está más cerca de él. No, Danilo... ¿Qué? Yo creo que Danilo se ha equivocado muchas veces, pero él conoce muy bien a su entorno. ¿Tú estás defendiendo al entorno? No, yo no quiero crear problemas. Ellos tienen suficiente ya. ¿Y tú no quieres crear? Es decir, ¿tú estás quemado con el presidente? Totalmente. ¿Y qué se siente estar quemado con el presidente? Bueno, yo... Después de ser llave, después de tener una vida juntos. Mire, yo lo principal es que siento que cumplo con mi deber.
a diferencia de lo que pudiera parecer, si yo quisiera no estar quemado con el presidente, yo estuviera calladito en mi casa, tranquilo, esperando que me llamen. Si yo quisiera, por ejemplo, estar, como usted dijo ahorita, de limpia cosas, ¿De limpia qué? Eso, de Leonel Fernández, por ejemplo, yo estuviera buscándolo para pedirle su protección. Sin embargo, yo no ando atrás de nada de eso. Es decir, tú tienes luz propia. No es luz, porque yo tampoco ando buscando brillar. Yo quiero, pero tú estás brillando. Bueno, pero... Porque es que hay otra cosa. Leonel, dice, oye, el presidente Fernández, que yo me fajo a defenderlo diario aquí, lo que tiene un grupo de gente como... Mire, yo creo que pueden ser muy buenas, pero para la política y para las cuestiones electorales, como que están fritos, a excepción de 2 o 3. Sí, pero mire, en sociedades donde abunda la hipocresía, donde abunda la mentira, el que dice la verdad obviamente va a brillar, pero tiene que saber que va a pagar un precio por eso. Sí. Entonces... ¿Tú has pagado el precio? Yo lo estoy pagando. ¿En qué sentido? En muchos. Cuéntame, dime 2 o 3 para edificarme. Por ejemplo, anoche el comité político tomó una decisión de sustituir a los delegados en la Junta Central Electoral. Ajá. Yo fui sustituido anoche, pero eso es irrelevante. No es relevante en este caso. Digo, políticamente hablando, es irrelevante. ¿Por qué te relevaron? Bueno, incluso yo me alegré. ¿Que te relevaron? Sí, mire por qué. En mis funciones en la Junta, por ejemplo, estaba, obviamente, defender las posiciones políticas del PLD. Ajá. Con eso no había problema. Pero normalmente la persona que está en la Junta es una persona del futuro candidato. Sí. Entonces, yo no soy sindicado como una persona de Leonel, sino como una persona de Danilo. Ajá. Y yo estoy ahora mismo en desgracia con el presidente Medina. Sí. Entonces, ¿qué yo busco ahí en la Junta? Si el próximo candidato es Leonel. ¿Tú crees que... No busco nada. ¿Tú crees que Danilo se tomó un Campari después de que saliera, que tú te fuiste de ahí? Yo creo que él se quedó muy preocupado. ¿Porque te fuiste o porque te quedaste? No, porque tuvo que sacarme. No, yo digo de lo electoral. De lo electoral, no, yo creo... Anoche celebraron. Yo creo que hubo un acuerdo entre Danilo y Leonel. Por ejemplo, el compañero Ramón Fadul... Sí, Monchi. Está ocupando se está ocupando de ser delegado político. Sí. Y el compañero Fadul se ve muy cercano a Danilo. Y entonces el compañero Leonel... ¿De quién es Monchi? Ha puesto el encargado de asuntos ante la dirección de elecciones. O sea que hay un equilibrio. Sí, uno tiene uno y otro tiene el otro. ¿Monchi de quién es? ¿De Danilo o de Francisco Javier? Yo no sabía que Francisco Javier tenía. ¿O le dice el líder? No, pero yo los dos son miembros del comité político. No, pero le dice el líder. Él es subordinado delante de mí. Sí. ¿A Francisco Javier? Sí. Bueno, pero Monchi es muy, muy gracioso. O sea, pero... él tiene muy buen sentido del humor. Recuérdese que es ibaeño. Pero no es eso, ¿no? Yo vi otra cosa ahí. Danilo decía que Monchi Fadul era de los políticos más inteligentes que tenía el PLD. Sí. Solía decir Danilo Medina. Así que pero Danilo no es... no se confunda con eso. Pero Danilo no es el sabelotodo del país, ¿verdad? No, pero yo creo que sí que hay el... Que es uno de los hombres más inteligentes. El Monchi Fadul. Sí. O audaz. Bueno, inteligente y audaz es diferente. Usted no hace nada con la audacia si no tiene inteligencia, por ejemplo. ¿Y tú crees que él hace las dos cosas? Yo creo que él es inteligente y también es audaz, sí. Ya. Sí. Qué bien. Mira, volviendo al plano económico, te hago otra vez la pregunta. No se pueden aplicar esas mismas políticas de revertir, porque a mí me preocupa el dólar. ¿Tú te imaginas que eso llegue al 60? Y quién sabe, porque entonces esas micro devaluaciones semanales, cuando termine el año, a lo mejor le estamos todos agarrándonos los moños. Eso depende de cuál sea la visión del presidente. Y depende de las medidas que tome el Banco Central. Si el presidente ve que el Banco Central está tomando medidas que le garanticen ampliar sus recaudaciones, aunque no amplíe la base, ¿qué puede usted decir? El Fondo Monetario quiere que se amplíe la base recaudatoria, pero el presidente sabe que si eso ocurre... Si él tiene un 20% hoy o 25%, que no pasa de ahí de popularidad, hace eso y va a terminar con un 1%. ¿Usted sabe por qué?
porque es una política demasiado evidente. Lo de las devaluaciones no son tanto. ¿Que no son qué? No son tan evidentes como política. Sí, porque son micros. No, porque en un pueblo que no está, no es culto financieramente hablando, esas cosas pasan desapercibidas. Y entonces... Pero ¿y el impacto inflacionario? Sí, el impacto inflacionario, la sociedad, la base de la sociedad lo siente. Pero no culpa directamente al gobierno de tener una política para eso. ¿Tú has ido a un supermercado a comprar plata? Yo he ido. ¿Y te has puesto cerca por ahí de lo que dicen las doñitas? Es difícil escuchar todo eso, sí. Yo he ido. No solía hacerlo, pero he ido. Y no vaya con esos bonos que dan el gobierno del supermercado nacional. No vaya con eso. Porque entonces la gente empieza a mirarte raro. No me diga. Sí. Yo he visto mucho de eso. Ajá. Bueno, ¿Qué tú piensas de eso? Yo la verdad no quisiera que llegue el punto en el que nosotros tengamos que comprar con bonos de esos. Pero las políticas que estamos poniendo en ejecución apuntan a que eso se va a producir. Mire, yo leí un documento en diciembre sobre una solicitud del Plan Social de la Presidencia. Y sin embargo, yo no vi ese movimiento en la calle. Lo único que yo vi de ese movimiento fue 2 o 3 fotografías del presidente Fernández entregando unas cajas navideñas. Sí. Y 2 o 3 escándalos de desórdenes. Pero eso fue mucho dinero. Esa solicitud que se hizo fue de mucho dinero. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Creo que eran 1.200 millones. Para el plan social, tú dices. Para cajas navideñas. Tiene un lío ahí la directora del plan social. Ahí voy. Y después veo que explota un escándalo con ese asunto. Entonces yo digo, vamos a tener problemas serios. No precisamente ahora, pero si el PLD pierde el gobierno, si el PLD pierde el poder, al PLD lo van a perseguir. Y en la mayoría de los casos va a ser injustamente. Porque la gente que está manejando esas instituciones no son propiamente PLDistas. Ellos están en nómina en el PLD. Incluso muchos de ellos son miembros del Comité Central del partido. Y del Comité Político. Pero que no son PLDistas. Pero esa gente pueden ser danilistas, pero no se formó como PLDistas. No. No se formó y eso tiene consecuencias y esas son las consecuencias. ¿A qué tú aduces entonces esa cualquierización que tiene el Comité Político y el Central? Porque la tiene. Tú puedes decir que no, pero para mí la tiene. Yo no voy a llegar a decir que tiene cualquierización. Yo voy a decir, yo entiendo que hay un descuido con el partido y siempre lo he dicho y no ahora. Hay un descuido con la organización. Y incluso yo venía hablando del caso de Nueva York, en Estados Unidos. Hemos perdido 2 veces las elecciones en Nueva York. Sí. Y nadie ha ido a Nueva York a preguntar por qué. Y usted siente que hay una situación complicada allá. Esa misma situación la estamos viviendo aquí. Cuando usted ve que el comité político duró 4 meses sin una reunión, un organismo que se reunía todos los lunes y duró 4 meses sin reunirse. Que a propósito retomaron de palabra, por lo menos, que se van a reunir cada lunes de cada mes. ¿Qué tú crees? El primer lunes de cada mes. Bueno, hasta que a alguien se le ocurra otra barrabasada como la de la primaria abierta. Ya entonces lo de la primaria abierta está cerrada. Yo tenía aquí a Canaán y me dijo que no, que ellos estaban en eso. No, Luis René Canaán. Lo que ocurre es que el escenario cambió. Está fuera. El escenario ahora va para el Congreso, se va a discutir ahí. Y entonces ahí se va a tomar una decisión en un sentido o en el otro. Y lo peor de ese escenario, ¿usted sabe qué es? ¿Qué? Que estamos poniendo en manos de la oposición el destino del PLD. Porque si la oposición política decide por primarias abiertas, ¿qué usted cree que va a pasar? Aquí va a haber un desorden en todos los partidos. Pero ahora, prácticamente la oposición, en términos que no aparezca un saco de cuarto por ahí, como ha aparecido varias veces, la oposición no va a votar por primaria abierta. Uno asume que no, pero todavía no vota por primaria abierta. Todavía la oposición
se comporta como es debido y no aprueba eso, vamos a tener que darles gracias a la oposición. Las últimas encuestas que tú has visto, ¿qué te dicen? New Link, porque hay otra de Santiago que trabaja para Luis Abinader y a esa yo no le voy a dar mérito. New Link da a conocer una serie de cosas, dice que fue un empresario que la pagó para destacar a un joven político. Sí. Pero del lado del PLD, entonces, se ven dos cosas. ¿Cómo tú lo analizas? Yo creo que esa encuesta es para ponernos a pelear adentro. O sea, ya nosotros estamos en conflictos internos. Sí. Y esa encuesta busca incentivarlos. Así lo veo yo. Ahora es sintomático que esos poderes fáticos que manejan esos periódicos estén poniendo a Leonel por encima de Danilo. Eso es. Pero Leonel está por arriba de Danilo. Sí, pero... Tú lo que dices es que le quieren herir el amor propio a Danilo. Al presidente, claro que sí, claro que sí. Y coja cuerda. No puede ser que... Lo pusieron un punto de diferencia. Sí. Si ellos fueran un poco más respetuosos, el punto se lo hubieran puesto a Danilo. Entonces, a quien quieren enchinchar es al presidente. No, pero Leonel le gana 70-20 a Danilo. Sí, pero no eso es con Danilo ser presidente ahora mismo. Si ninguno de los dos le gana 95-5. No se trata de eso, porque el asunto es que Danilo no puede ser candidato. Exacto. O sea, es innecesario ponerlo, es indebido ponerlo en una encuesta. Entonces, ¿tú crees que es motivando a Danilo a que se lance? Es motivándolo. Para que el PLD se divida. Porque se va a dividir si hace eso, ¿verdad? Así es. Y encima de eso, poniendo la alternativa al lado de ellos dos. El tiempo se me está acabando, pero en el fin de semana vinieron como 17 congresistas haitianos al Palacio. No se ha explicado bien el asunto. ¿Cómo tú interpretas y qué tú has sabido de eso? ¿De qué se trata eso? Yo lo que veo es que nosotros no podemos cargarle el dado a los haitianos. Los haitianos están haciendo lo que deben hacer. Cuando se acorraló a Fidel Castro, ¿usted recuerda eso? Que se le metieron en una embajada. ¿Qué hizo Fidel? Abrió las fronteras. Ahí fue, los Marielitos. Sí, usted recuerda eso. A partir de ese escenario, jamás se metieron con Cuba. Le metió cubano. Sí, todavía. Dispararon los índices de criminalidad. Sí, entonces Fidel mandó un mensaje muy claro. Yo tengo controlado esto, si ustedes quieren el desorden, cójanlo. Los haitianos están haciendo lo que deben hacer. Ellos no son los culpables. Ellos están haciéndolo. Tienen que sobrevivir como nación. Ok, pero ¿por qué el Estado Dominicano no hace algo para impedir eso? Ahí es donde está lo inexplicable. Es que el gobierno nuestro, como gobierno dominicano, es el que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que garanticen la seguridad nacional, que garanticen que la sociedad dominicana no se maneje por el caos que nos crea otra sociedad. Entonces, hay parte que hay que explicarla muy bien. Como nación nos metimos, por ejemplo, ayer se habló de eso en la reunión del comité político, apoyando al gobierno en las decisiones con relación al caso venezolano. Bueno, pero el caso venezolano no era un caso de Estado. El caso venezolano lo estaba manejando Leonel Fernández. Sí. Y el Estado Dominicano le quitó el caso a Leonel para meterse él, sabiendo el riesgo político que nos crea en las relaciones internacionales con los Estados Unidos eso. ¿Por qué nosotros desafiamos ese riesgo político? Nos metimos en ese caso y no podemos asumir el riesgo político de defender las fronteras nacionales, que son nuestro caso. Póngase a pensar. Sí. Entonces yo estoy viendo como una política... Teniendo un presidente norteamericano, si usted quiere, por influencia, que protege su frontera. A favor incluso de eso. Sí. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa condición que tenemos internacional de tomar decisiones por el bien de nuestra democracia, de nuestro país, que están acorde con lo que está haciendo nuestro socio comercial más importante? Y nos vamos a desafiarlo al escenario venezolano. Yo no entiendo eso. Eso sí significa que la política internacional que estamos desarrollando no es del todo racional. Entonces, eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Y entonces usted prácticamente obliga al comité político de su partido a sumarse a eso. Cuando usted lo lleva y lo emplaza en una reunión del comité político para que le dé un apoyo sobre un diálogo que ya terminó, porque ya eso perimió.
No, Eso tiene sentido. Tú sabes que cada vez que yo hablo de la crisis venezolana, yo digo que eso no es problema, como decía el primer ministro, porque los problemas tienen solución y eso no lo tiene, sí. Por lo menos por vía de diálogo. Fernando, placer de tenerte aquí. Gracias. Y próximamente espero otra invitación. A ustedes, amigos, recuerden que ahí están tanto mi Instagram como el Twitter, y que esta tarde estamos en estudio 88.5 frecuencia modulada de Estudiar en el Interactivo CNI, invitándolos siempre a que visiten nuestra página de YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Ahí están todos los programas grabados de este espacio, y si les gusta, por favor, abónense y dele a me gusta. Mañana volvemos.